Bueno, bienvenidos a esta nueva forma de presentarles lo que es este nuevo formato de este espacio que dimos a llamar Tu Micro Hobby. Mi nombre es Charly Báez, te doy la bienvenida a todos, gracias por estar acá. Este espacio es un espacio que creamos junto con mi amigo Roberto Cantirán ya hace unos 8 o 9 años tal vez, pero con una idea totalmente distinta a la que va a empezar a funcionar ahora. Este va a ser un espacio totalmente dedicado a aquellos que tengan ganas de compartir por ahí anécdotas, historias o material, subir contenidos acerca de esas cosas que nos gustan hacer, simplemente, básicamente eso. Hobbies, videojuegos, películas, series, libros, lectura, arte, lo que sea, lo que nos guste hacer. Aquí lo vamos a estar charlando, planteando como si fuese charlas de amigos. Incluso también vamos a subir también mucho material para que podamos compartir entre todos. Muchos se preguntarán por qué le pusimos Tu Micro Hobby. Hace ya 8 años que cuando surgió esta idea, por ahí como era una idea de compartir justamente esto que nos gusta hacer, me acuerdo, me vino un recuerdo muy lindo de cuando yo era niño, que justamente uno de los hobbies que yo tenía cuando era chico era leer. Algo que por ahí hoy en día los chicos no hacen, pero que en aquellas instancias era muy común. Leer cómics, revistas y bueno, una revista que yo leía mucho de chico era justamente Tu Micro Hobby, una revista española de la empresa Hobby Press, que en el año 84 comienza a lanzar esta revista para aquellos usuarios de la vieja y querida computadora ZX Spectrum allá en España, de la cual yo era justamente muy fanático. Todavía no tenía la computadora, obviamente iba a un curso de computación en aquellos años donde se hacía con este tipo de computadoras y uno aprendía mucho Basic y programación a través de la querida ZX Spectrum, una computadora que inició a muchos en el mundo de la computación y la microcomputación allá por los años 80, que fue cuando arrancó todo este auge de la vieja llamada época dorada de la computación. Las revistas era lo que más nos acercaba en aquel entonces a las computadoras, porque por ahí no las podíamos tener en casa. Y todo pasaba a través de las revistas. Tu Micro Hobby, que era la que yo leía muy seguido, que salía creo que algo de semanalmente o quincenalmente, y después bueno, estaba la Tu Micromanía, que también era la prima hermana de Tu Micro Hobby, porque Micromanía por ahí estaba dedicada ya a multiplataformas, no solamente Spectrum, sino también a Commodore, MC Talent, Amstrad, etc. Pero no, Tu Micro Hobby es la primera que se me viene a la mente porque fue la primera que comienzo a consumir. Pero ¿por qué comienzo a consumir primero Tu Micro Hobby? Porque tenía un pequeño detalle. La Micro Hobby venía con un cassette. En aquellas épocas, las computadoras cargaban sus programas a través de cassettes. Los viejos y queridos cassettes de audio, bueno, también servían para cargar juegos de computadora o programas de computadora. Esta revista Tu Micro Hobby venía con un cassette que traía los programas que venían en esa edición de ese número, pero que vos ya los podías, si querés, en vez de tipearlos. Yo sé que por ahí hay cosas que por ahí los chicos de ahora no van a entender, pero en aquella época había que tipear los programas para poder usarlos, ¿sí? Había que programar. Y si no tenías ganas de perder tiempo programando lo que te venía en la revista ya te daba un cassette con todos esos programas ya grabados en el cassette y que vos los podías probar. Y también te regalaba juegos, etc. Yo, como todavía no tenía la computadora, y como siempre digo con un gran amigo también de Arielito, el turquito de Rosario, que siempre decimos que en aquella época todo era soñar y soñar y soñar. Todo te hacía soñar. Entonces yo a través de esos cassettes soñaba con algún día tener la máquina en mi casa y poder jugar, probar esos programas, verlos uno por uno. Y mientras tanto me entretenía leyendo la revista. De ahí sale Tu Micro Hobby. Y justamente
ya que estamos hablando de revistas, de micro hobby y de este espacio tan lindo que estamos creando para todos, ¿por qué no también hablar justamente en este primer podcast acerca de las revistas? ¿Qué significaban las revistas para nosotros en aquellos momentos? Bueno, básicamente todo. No existía internet, la televisión era apenas unas horas que uno podía ver lo que te ponían y no había otra cosa. Si había algo que nos gustaba, por ahí era una hora, media hora. Entonces no teníamos otra cosa más que leer. Si queríamos conocer sobre algo, había que leer sobre eso. Tu Micro Hobby fue una de las primeras revistas que yo leí de computación y específicamente dedicado a lo que era la programación y el hardware y el software en aquellos momentos. Me acercó muchísimo a esta plataforma que se llamaba Sinclair. Me encantaba, me parecía muy minimalista y muy simple y muy sencilla. Había otras computadoras en el mercado, por supuesto, ya había comenzado el auge de la microcomputación, por lo cual ya Sinclair estaba hace unos años, acá en Argentina llega todo tarde, entonces esto era por ahí en otros países mucho más avanzado. Pero en Argentina iba de a poco llegando las otras computadoras que ya en el exterior había, como Commodore, Atari, Texas Instruments, alguna que otra Amstrad, si bien acá no fue un país muy de Amstrad, también alguna que otra habrá llegado. Y bueno, otras marcas que empezaron a surgir. Entonces nosotros nos poníamos en contacto con toda esa tecnología a través de las revistas. Incluso recuerdo muy patente el querer comprar o averiguar precios gracias a la famosa y vieja querida Segunda Mano. La Segunda Mano era una revista dedicada justamente a clasificados de venta y compra de artículos usados. Al hacerse masiva su existencia y cada vez más con más fama y más éxito, muchos comerciantes empezaban a publicar en segunda mano porque era como una especie de guía de compras. Bueno, esa Segunda Mano era la revista que a nosotros nos permitía soñar mientras hacíamos las cuentas de cuánto nos costaba tal máquina, con tal configuración, cuánto costaba un monitor, un joystick, etcétera, etcétera, etcétera. Y ponernos en contacto también con los primeros distribuidores de juegos, ¿no? Eso nos permitía a nosotros las revistas conocer, investigar. La Micromanía, que era la prima hermana de Tu Micro Hobby, que también era la empresa Hobby Press española. Yo nombré siempre estas dos revistas porque creo que España fue una de las mejores experiencias en cuanto a poder transmitir en una revista todo lo que la computación significaba en aquel momento. Eran fabulosos los gallegos para eso, fabulosos. Era excelente calidad de material, excelente redacción y hacían cosas locas como las que voy a contar ahora. En aquellas épocas los juegos obviamente eran muy complicados, muchas veces porque había que hacerlos complicados para que los chicos estuvieran suficiente tiempo sobre la máquina, porque no había tampoco posibilidad de grabar una jugada, entonces siempre que uno perdía tenía que volver a arrancar a jugar de vuelta y eso se podía bastante tedioso. Cuando uno quería terminar un juego no era tan sencillo, o había que dedicarle muchas horas o ir haciéndolo a través de mucho tiempo. Por ahí terminar un juego te lleva meses y meses y meses. Gracias a la Micromanía hemos terminado muchísimos juegos, pero ¿por qué? Porque estos locos hacían algo increíble, que eran dibujar los mapas de los juegos y te imprimían en la revista los mapas de los juegos hechos a mano. Eso era de locos. O sea, imagínense un juego de scroll horizontal donde esta gente se ponía a capturar gráficamente a mano cada pantalla hasta que ellos terminaban el juego y te lo transmitían a vos para que vos vayas viendo qué tenías que hacer en cada pantalla. ¡Es de locos! Al comienzo lo hacían a mano, después ya empezaban a hacerlo digitalmente, o sea, imprimiendo una foto de la pantalla real a medida que iba pasando el tiempo, ¿no? Es increíble. Bueno, esto nos ayudó a muchísimos
videomaníacos de aquel momento, o gamers del pasado, terminar los juegos, poder finalizarlos. Era fabuloso. Bueno, así nos íbamos empapando de todo, de lo nuevo que iba llegando, de los nuevos juegos que iban saliendo, de las nuevas máquinas que también se iban presentando, hardware, software, muchos periféricos, accesorios, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de los años pasaron por mis manos muchísimas revistas. Cada computadora que yo fui teniendo tenía su propia revista. Recuerdo que en aquellas épocas no era todo compatible, cada uno tenía su formato. El que tenía Spectrum tenía que comprar cosas de Spectrum, el que tenía Commodore cosas de Commodore, y así sucesivamente. Lo mismo pasaba con las revistas. Los que tenían Commodore se compraban lo que llamaste Commodore User, o había otras también que no me acuerdo bien los nombres. Y bueno, los que tenían Spectrum, tu micro hobby, o Input Spectrum, ZX, estaba la Input Commodore también. Y bueno, y así, Atari lo mismo. Bueno. A medida que fueron pasando los años, yo fui cambiando de plataformas y también, obviamente, de leer justamente revistas para esas máquinas que yo me compraba. Y así fue a lo largo de todos los años. En aquellos momentos que a nosotros nos gustaba tanto las revistas, no cambió. Incluso tampoco cambió cuando llegó Internet. A comienzos de los 90, obviamente las revistas seguían y cada vez mejor. Porque aquellas revistas que en su momento traían cassette, después empezaron a traer disquetes. Muchas empezaron a traer después CDs, con muchísima información. Entonces imagínense cómo eso fue evolucionando. Y bueno, nosotros íbamos a la par comprando esas revistas que nos permitían conocer muchísimo, muchísimo sobre todo este hobby que a nosotros tanto nos gustaba. Cuando llega Internet, por supuesto, todo empieza a cambiar de a poco. Al comienzo no fue tan tajante el cambio, pero bueno, con el tiempo, obviamente, cuando todo lo que fue las páginas de Internet se empezó a llenar el espacio justamente cibernético con mucha información, la gente empezó a desistir un poco de las revistas y empezaron a meterse más en lo que era el mundo de la web. Así todos los que siempre nos gustaron las revistas, seguíamos apostando por las revistas. Me acuerdo que mi viejo me compraba fascículos de enciclopedias de cómo utilizar los programas de diseño gráfico. A mí sí me gustó el diseño gráfico por computadora, entonces por ahí me compraba esas revistas de cómo usar los programas en 3D y demás, y todos esos venían con CDs explicativos, con clases, con ejemplos, software. Era genial. Todo hasta que llegó por ahí el año 2000 y pico, donde todo empezó también a mermar un poquito. Así todo, yo seguí utilizando revistas. Incluso en el año 2010 yo abro un negocio de videojuegos en Necochea, donde yo viví durante muchos años, y en ese negocio yo compraba revistas para que los chicos leyeran. Lamentablemente muchos no lo hacían, porque los chicos ya dejaban de leer para estar todo el tiempo con lo que era googlear. Ya comenzaban a googlear, ya no les importaba tanto leer. Y yo trataba de ofrecerles esa posibilidad de que vuelvan a las revistas. La vieja escuela, como le decíamos, ¿no? Como se sigue diciendo, somos de la vieja escuela. Y los que somos de la vieja escuela siempre tenemos revistas al lado, siempre. Porque no hay nada más lindo que hojear, leer e imaginar. Eso es lo que se está perdiendo, la imaginación. En aquellos años 2010, hasta el 2015, 2016, 2017, yo compraba lo que era la revista, era de videojuegos también, pero no me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, era de la misma, seguía de la misma empresa, Hobby Press, que seguía haciendo estas revistas que eran muy buenas, que era esta que yo compraba, creo que era de PlayStation básicamente. Había unas que eran de PlayStation y había otras que eran multiplataformas. Eran geniales. E incluso después sacaron unas revistas retro donde hacían referencia a esas revistas que leíamos nosotros en las décadas del 80. Eran geniales también, eran fabulosas. Muy buena revista. Todo lo que era español siempre fue genial. Nos traían pósters, mapas, trucos para poder poner vidas infinitas cuando todavía eso ni existía. Para tener tiros infinitos en los juegos de tiros. Era genial.
nos abría un mundo impresionante, chicos. Eso era lo que a nosotros nos daba la revista, el poder llegar a hacer esas cosas que no podíamos porque era difícil, era dificultoso, incluso conseguir muchas veces los códigos para poder pasar los niveles. No, era un mundo increíble. Eso significó para nosotros la bibliografía gamer o de la retrocomputación para todos aquellos que éramos fanáticos de las consolas, los videojuegos y de y las microcomputadoras. Por eso yo creo que el poder leer y el poder estar en contacto siempre con la lectura es muy bueno, porque como siempre digo, te abre la cabeza, la imaginación, y te permitía justamente soñar con esas cosas que por ahí no era tan sencillo tenerlo en ese momento a mano. Obviamente hoy en día todo eso está simplificado con un clic, porque hoy los chicos tienen acceso a cualquier cosa de forma inmediata porque está prácticamente todo hecho. Tengan en cuenta que hoy puedes hacer cualquier cosa a través de una aplicación en un teléfono. Antes eso no existía. Antes tenías que hacértelo todo vos o esperar que saliera un software para eso que vos tenías ganas de hacer. Así que bueno, básicamente era esto lo que quería comentarles, lo que en su momento significó las revistas para nosotros y lo que eran las revistas obviamente para la tecnología, hablando de tecnología, ¿no? Porque después tenemos todo lo que es... ahí está, me acordé de la revista, disculpen, me acordé de la revista Hobby Consolas. Hobby Consolas era la revista justamente para los multiplataformas, que de esta misma empresa Hobby Press que había hecho en su momento la Micromanía, y la otra era Playmanía, justamente Playmanía, la revista dedicada a PlayStation. El microprocesador está lento, pero llega la información. Así que nada, compartir con ustedes esto, lo que eran las revistas en aquellos momentos. Si ustedes tienen la posibilidad de comprar revistas, si son chicos jóvenes que por ahí nunca tuvieron acceso a este tipo de información, háganse la experiencia de ir y tratar de conseguir estas revistas y leer, y van a ver qué entretenido era. Qué entretenido era leer y leer las informaciones que te daban, cómo vos aprendías en base a lo que las notas y demás que había. Y bueno, acá en Argentina tuvimos nuestras revistas nacionales. La famosa Casa 64 era la revista nacional de computación. Hay una calidad bastante buena. A mí sí me gustaron más las españolas. Estaban también las revistas americanas, con la PC User, la Commodore, ¿cómo se llama? La Commodore, Tu Micro Commodore, y había revistas que eran americanas, pero a mí de las revistas americanas únicamente me gustaron los que eran las dedicadas a Commodore Amiga o Atari ST, que eran los 16 bits, que eran las ICT Action o la Amiga Action. Esas eran las revistas que a mí me gustaban mucho, que venían con disquetes y con soft. La K64 era una revista muy buena, no era mala, pero a mí sinceramente mucho nunca me gustó. Pero bueno, era una forma de estar en contacto con lo que era en ese momento la tecnología nacional, ¿no? Y uno se va enterando también de todas las novedades y cómo iba llegando la computación a nuestro país. En ese sentido, era una excelente revista. Antes de la Commodore 64, anterior a esta revista, existió otra que era mucho más interesante, que era la programación popular. La programación popular fue lo que fue el inicio, fue el antecesor de la K64, que esa revista de la programación popular al comienzo estaba dedicada a usuarios de CZ, de Serweny. Algún día les voy a contar lo que es la historia de Serweny. Acá en Argentina es fabuloso conocer la historia de una fábrica de computadoras acá en Argentina que fue Serweny Electrónica, que estaba en Paraná. Eso va a ser otro capítulo que les voy a contar, porque es muy interesante conocer cómo fabricaron computadoras acá. Y cuando digo fabricaron, fabricaron. No eran que ensamblaban, fabricaban. Y eso se los voy a contar en otro capítulo. Pero lo bueno que tenía la programación popular, que era una revista justamente dedicada a usuarios de Serweny, CZ, Sinclair, Timex, todo lo que era el mundo Spectrum o Sinclair en aquel momento, porque en realidad la Spectrum
era la más potente, pero también estaba la ZX80, la 81, la 60000, la 60500. Bueno, era todo un mundillo de este tipo de computadoras que utilizaban el mismo sistema y eran todas de distintas capacidades, ¿no? Junto con las TK brasileras también, la 83, estaba la TK 81, 83, 85, la TK 90, bueno, eran muchas. Entonces toda esta gente que utilizaba lo que era la plataforma Sinclair, básicamente, que era la madre de todas, Programación Popular está dedicada a toda esta gente a través de justamente brindarles programas para hacer distintas cosas, juegos, aplicaciones, utilidades. Muy linda revista, que después le dio pie justamente a que saliera K64, donde K64 se convierte en K64 cuando ya Programación Popular empieza a incorporar otras plataformas como Commodore, Atari, y ahí se da cuenta que por ahí necesitaba renovarse, y ahí es donde se lanza lo que es la K64. Y después, más adelante, tenemos lo que es las LOAD, que las LOAD de MSX y las LOAD de Spectrum y LOAD Commodore eran justamente cuando la K64 está en su pleno auge, vuelve a querer sacar justamente mini revistas dedicadas a usuarios específicos. Entonces saca la LOAD MSX para los de MSX, la LOAD Spectrum para los de Spectrum y la LOAD Commodore para los de Commodore. Más o menos esas fueron algunas de las revistas que nosotros usamos cuando éramos chicos. Después hubieron revistas nacionales, por supuesto, dedicadas a videojuegos, y creo que algunas también de computación, pero bueno, eso ya es otra historia, y muchas no me acuerdo porque yo muchos no he usado de esas, pero había una revista muy linda de videojuegos que era una revista chiquita, no era muy grande, que venía muy completa, que era para usuarios de PlayStation. Ya me voy a acordar, tuve una de esas también, era genial esa revista, muy buena. La verdad que pasó una revista nacional, chapó. Y hubo otras revistas también, pero bueno, las más conocidas eran esas, las K64, las LOAD, la Programación Popular. Así que bueno, básicamente esto era lo que les quería comentar, compartir con ustedes lo que en aquellos momentos fueron los primeros pasos en la microcomputación, junto a una aliada permanente con nosotros, que era la revista. La revista y obviamente los manuales, los libros, la bibliografía en general, pero las revistas eran más de hobby, ¿no? Lo otro ya era más de catedrático. En cambio, la revista era más hobby. Así que bueno, espero que les haya gustado esta primera muestra, este primer contenido, y bueno, vamos a seguir subiendo. En la próxima vamos a ir hablando de otras cosas. Voy a comentar infinidades de anécdotas y de vivencias de aquellos momentos a lo largo de todo lo que se ha vivido en cuanto a lo que es la tecnología, los videojuegos. Con Roberto vamos a empezar a contar de muchas, no solamente de computadoras, sino también del mundo del video, de la edición, de la programación, del diseño gráfico, de lo que es de lo que fue también cómo fue avanzando el tema de la computación aplicada a este tipo de profesiones, como el de diseñador gráfico o el de video realizador, etcétera, etcétera. Vamos a ir hablando un poquito de todo, y para que ustedes también vayan conociendo de la boca de gente que lo ha vivido, ¿sí? Porque hay muchísimo material dando vuelta, pero material justamente que fueron recopilando cosas porque no lo han vivido. Nosotros les vamos a contar las experiencias propias, lo que nosotros hemos vivido en aquellos momentos, y les vamos a contar cómo se fue convirtiendo este camino de la tecnología, que fue avanzando tan rápido, tan vertiginosamente en tan poco tiempo, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos a lo que es tu micro hobby, y espero que lo disfruten, y esperamos tener muchos de estos contenidos
incluso de gente como nosotros que han vivido todas estas cosas y que nos cuenten, que nos vayan contando cosas y los vamos compartiendo. Así que, sin más que decirles, les agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo podcast o contenido. Nos estamos viendo.